Muy buenas tardes a todos, buenas noches para los que estamos en España. Hoy, como habrán visto en mis historias, voy a tener una conversación con una gran amiga que es Mamela Fiallo. Estoy esperando que se conecte. Ahí se acaba de conectar Mamela. La vamos a sumar al chat sin mayores introducciones. Esta vez solamente comentarles que el tema de hoy va a ser la OMS y la ONU fundamentalmente. Mamela Fiallo es una periodista, muy amiga mía aparte, pero ella es periodista del Pan Am Post y ha publicado unas investigaciones realmente muy buenas sobre el tema, así que quería poder conversar con ella sobre todo esto. Mame, ahora te voy a agregar. Vamos. Gracias a todos los que se están conectando por estar siempre del otro lado. Les cuento que esta semana prácticamente hay vivos todos los días, todas las noches en España. Hola Pamela, ¿cómo estás? Yo quería arrancar Un beso. conversando un poco, digamos, para que la gente que no te conoce, que está del otro lado, pueda conocerte un poco más. Yo introducía esto de alguna forma comentando que vos sos periodista del Pan Am Post. Quienes no conocen el Pan Am Post es un, digamos, periódico online. Esa, digamos, puede ser una buena forma de entender el Pan Am Post. Un periódico online con contenido tanto en formato de texto como audiovisual, digamos, inclinados hacia la derecha. Hay mucho libertario, hay palios libertarios, algún que otro conservador a veces también, ¿no? O sea, desde el centro hacia la derecha, todo, desde el centro hacia la izquierda, nada. Incluso O no muy sé si hay poco, mucho tal vez centro algún tampoco. colaborador. ¿Cómo? O muy poco, tal vez algún colaborador, porque recibimos Ajá. colaboraciones, pero nadie del staff. Ajá. Entonces, bueno, vos sos periodista desde hace varios años, vos en verdad vivís en Argentina, pero ahora te has ido a Ecuador, ¿no? Por el tema del coronavirus. Nosotros somos amigos desde hace muchos años, ¿no? ¿Desde qué año más o menos? 2015. 2015, exactamente. Hemos estado siempre en los mismos círculos, digamos, de la derecha liberal. Este, a mí me interesó muchísimo los artículos que vos estuviste sacando últimamente en el Pan Am Post sobre el tema OMS y ahora obviamente podemos meternos también con el tema ONU. Pero quisiera que para la gente que está del otro lado puedas comentar lo más significativo de estos artículos. Bueno, gracias por el espacio. Quienes recién se incorporan, así es. Tengo el honor de ser parte de la investigación en la Fundación Libre, a la cual me invitó Agustín. Muchas gracias. Y en el Pan Am Post, que preguntan cómo se llama, veo en los comentarios, ahí soy columnista. Yo soy docente universitaria de profesión y justamente me contactaron porque a través de redes sociales, yo empecé en el diario como traductora, porque esa es mi profesión, una de mis oficios. Y justamente por los análisis que hacía me empezaron a dar más plataforma a nivel columnas. Y en el tema del coronavirus he tenido mucho trabajo. Eh, yo creo que lo más destacable es el director ejecutivo de la OMS. Por primera vez en la historia está a cargo un hombre que no es médico. Él es doctor en filosofía. Ujú. O sea, él tiene maestría en medicina comunitaria y tiene una base en biología, pero él no es médico clínico y tampoco tiene experiencia en laboratorio. Al contrario, él tiene un largo repertorio como burócrata. Ujú. Fue ministro de salud y fue acusado de encubrir 3 brotes de cólera. E ¿En dónde? incluso Perdón. en su, él nació en Eritrea, pero hoy pertenece a Etiopía y él pertenece a una minoría, esto es muy importante y te va a resultar fascinante, él es parte de una minoría étnica que representa el 8% de la población y son acusados de ser supremacistas raciales. Y Ajá. su partido está en el poder y ganan con el 100% de los votos, lo cual es cuanto menos sospechoso. Y En fue Etiopía. acusado en Etiopía. Y fue Bien. acusado, esta nota no la he sacado, Dios mediante la sacaré mañana, porque es Ajá. muy difícil sacar información al respecto. Hay denuncias online de que él, como ministro de Salud, hizo una limpieza étnica contra una minoría étnica en Etiopía mediante el contagio de HIV. A ver,
Digamos, el director de la OMS no es médico, punto número No. uno, ¿ok? Ajá. No es médico, se dedica a la filosofía, ha sido un burócrata, es decir, un funcionario público en su estado. Tengo entendido que también ha estado vinculado con el comunismo, pero bueno, eso en todo caso después me lo Ujú. comentarás un poco más. El tipo ha estado, bueno, está en un partido que es minoritario, es parte de una etnia minoritaria. Eh, esto es así, que me has dicho el 8%. El Sí, 8% y que sin embargo ganan las elecciones con el 100%. Y el tipo así es. es parte de ese partido político. Exactamente. Y vamos a entrelazar un poco las ideas porque van de la mano. Sí puedo, pero no ahora, disculpen. Entonces, él fue acusado de hacer no solo una limpieza étnica, sino con su partido censuraron hasta lenguas autóctonas en las regiones que fueron usurpando. Entonces, Ujú. es realmente un tipo que pertenece a un partido tiránico. Solo Mm. Corea del Norte y Etiopía son los únicos países que ganan con el 100% de las elecciones, ni siquiera Cuba. Entonces, Ujú. realmente vale la pena destacarlo. Y él, lo primero que hizo cuando ganó, digamos, su rol en la OMS fue, eh, ¿cuál sería el verbo? Bueno, reconocer públicamente por su rol humanitario a Mugabe, que fue el dictador Ajá. vitalicio que más gobernó en el mundo, del África, que también era marxista, al igual que el partido de Tedros, que se llama este hombre, que de hecho su partido ha sido reconocido como organización terrorista. Y, Claro. y su país también es conocida como la pequeña China, porque precisamente es a través de Etiopía que China tiene inherencia en África. Lo Ujú. mismo en los tiempos de Mugabe en su país. Entonces hay una cohesión muy fuerte ideológica desde el marxismo entre estas naciones africanas y China, y también a nivel OMS. China fue la que propulsó el nombramiento de Tedros en la OMS. Claro. Bueno, eso, vamos por partes. ¿Cuándo llega Tedros al OMS? Más o menos. 2017. O sea que es relativamente nuevo en el cargo, es decir, tiene Sí. menos de 3 años. Ajá, y es la primera vez en la historia que un no médico ejerce el cargo. ¿Y cómo se dio, digamos, esa selección tan rara de poner una persona que no es médico, que está involucrado además en cuestiones políticas tan delicadas, vinculado con un partido político, digamos, que ha hecho todo menos curar a la gente, sino en todo caso matarla? ¿Cómo llega esto? Bueno, hubo un fuerte lobby chino, como te comentaba, y además, obviamente, como la OMS es una subsidiaria de la ONU y hay todo este tema de la inclusión y bla, 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 tener un africano en el cargo era el pedestal del progresismo. Lo que no ven es que incluso dentro de lo que es la raza negra hay estratificaciones y él es de una tez relativamente clara, tanto es así que él pertenece, ya te digo, a esta minoría étnica. Y de hecho en Etiopía, no sé si has visto, pero los cristianos hasta se marcan con una cruz. Es Sí, una sociedad muy estratificada, una sociedad muy dividida y, y él pertenece a una clase gobernante totalitaria. Entonces, va de la mano con lo que ha sido y es la agenda de la ONU últimamente, o no diría yo desde siempre, porque es bastante cuestionable la ONU y hoy más que nunca lo vemos de forma ujú. tan palpable. Mira, para la gente que se está, digamos, hay mucha gente que está escribiendo que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Digo, porque se están conectando recién ahora. Estamos hablando sobre la OMS, el director de la OMS y Mamela, periodista, que está escribiendo unos artículos que se los recomiendo a todos, que están en el Pan Am Post, los pueden encontrar por Google o por las redes de ella misma. Ha, digamos, sacado datos, digamos, que a mí me han parecido claves para que la gente los conozca en general. Ahora bien, sí me gustaría meterme un poco más en estas relaciones que hay entre China y la OMS. Me has dicho que ha habido digamos, una especie de lobby chino para poner este sujeto al frente de la OMS. ¿Vos tenés información de cómo eso, digamos, se ha desarrollado, cómo el lobby tuvo lugar? ¿Cuáles serían los intereses de por medio? Yo, digamos, estoy al tanto de un dato que me parece significativo al respecto, lo dejo sobre la mesa, que es el tema de la medicina tradicional china. Es decir, no parece ser
una, digamos, coincidencia que hace muy poco la OMS haya de alguna forma otorgado el visto bueno a la medicina tradicional china. La medicina tradicional china no es una medicina científicamente constituida, digamos, no soporta lo propio del método científico. La medicina científica está, digamos, regida por todos unos procedimientos epistemológicos propios de la rigurosidad científica. Eso es lo que se llama el método científico. La medicina china, bueno, digamos, está respaldada por una tradición milenaria, por un boca a boca, por cuestiones, digamos, más rituales, mágicas, que rigurosos científicas, digamos, ¿no? Y ahora, que la OMS te habilite un tipo de medicina anticientífica como esta, y que le dé el visto bueno, esto tiene un impacto sobre el mundo enorme, porque de alguna forma nuestros países, hasta donde yo entiendo por lo menos, se rigen por aquello que la OMS especifica como viable para los sistemas de salud, digamos que son cosas serias, se supone que una de sus funciones es esa, con lo cual ha abierto un mercado enorme para la medicina tradicional china, que sobre todo, hasta donde entiendo, se la vende a África. Y la OMS cuando se le, digamos, pinchó, cuando hubo gente que pinchó a la OMS por haber aceptado la medicina anticientífica china como si fuese, digamos, como si estuviese en un peldaño equiparable a la medicina científica, la respuesta fue, bueno, pero esto sirve para países que no tienen dinero para pagar las medicinas tradicionales, entonces por lo menos, refiriéndose por ejemplo a los africanos, por lo menos ahora los africanos están teniendo un sistema de salud con medicina, sí, con medicina que no sirve para nada, ¿ok? Ese es el punto. Entonces, de alguna forma estaban estafando, pero China, digo, se abrió un nuevo mercado gracias a el favor de la OMS, que fue algo sumamente reciente, ¿no? Sí, bueno, ahí no diría que no estoy de acuerdo con vos, pero yo sí, dado que vengo de un país, digamos, con una tradición naturalista bastante fuerte, puedo valorar lo empírico más en una sociedad milenaria como mencionas, pero creo que ahí lo fuerte es la cantidad de recursos que tiene China, o sea, hacer esa cohesión de ideas que dices y cómo y cuánto lo facilita. Pero justamente en el Pan Am Post sacamos una nota sobre, o sea, mi disenso no es en cuanto a que es natural, sino en cuanto al vínculo político-económico que genera. Claro. Sacamos una nota en el Pan Am Post sobre cómo China ha estafado a 10 países mediante mascarillas defectuosas, mediante medicinas defectuosas. O sea, lo de la medicina china es un capítulo dentro de todo lo que ha sido la gran estafa. Y realmente hemos vivido desde que yo tengo uso de razón, y creo que la mayoría de los que están aquí, realmente lo que ha sido la mercancía china desde que lo sabemos. O sea, lo Made in China es un sello de que no funciona. Sí, 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 son O puras sea, más allá baratijas de en natural o general. no, sintético o no, lo Made in China es algo que justamente no perdura. Y es muy interesante esto porque mucha gente le tiene como ejemplo de capitalismo a China, porque mucha gente equipara a consumo con capitalismo, cuando en realidad la base del capitalismo es el ahorro, que es lo Sí. opuesto al consumo. Entonces, justamente, y si me permites hacer esta excepción, en China, 45 millones de personas murieron durante la reforma comunista y a raíz de que liberaron el mercado, sacaron a 800 millones de personas de la pobreza extrema. Entonces puede haber un grado de libre mercado, pero bajo ningún concepto se puede decir que es un país capitalista, que es una economía capitalista. Lo que hubo fue una cierta libertad para no morir de hambre. Y en ese sentido, y invito a los progres a hacer un mea culpa, eh, la cantidad de devastación que hay a nivel animal por parte de los chinos y parte de esa misma medicina que tú dices, recién en Ecuador se incautó millones de aletas de tiburón, porque justamente tienen remedios caseros para, para el impulso sexual, para lo cual devoran nuestros mares. Entonces, realmente, y en Argentina lo vieron, en Ecuador lo hemos visto, los recursos subterráneos de estos países le pertenecen a China. Lo que fue y ha sido el socialismo del siglo XXI ha sido usado
dependencia fuerte ahí. ¿Me ves? Perdón, creo que se está yendo. Creo que se está ¿Es la yendo. tuya o Ahora, la mía? ahora sí. ¿Es tu Creo que es la conexión o la tuya, mía? ¿eh? Creo que es la Me tuya. moveré. Bueno, me avisas. No sé, vamos a ver. Ok. A ver, ¿Necesitas que me vamos mueva ahora de nuevo. o está bien ahí? No, creo que ahora volvió a agarrar. Sí, ahí me dicen que es la tuya, pero vamos a ver si se puede seguir. A ver, ¿vos podés escucharme a mí? Sí, sí, no, me voy a mover un Sí. poquito. Bueno, Sí. ¿Está mejor ahí? sí. Ok, bueno. Perdón por Sí, el movimiento, sigamos. seguimos. No. Esto es sumamente casero, esto es doméstico. Así que es una conversación natural, tranquila. Vean el paraíso en el que estoy. ¡Charán! Ahí atrás está el Qué mar. bárbaro, qué bárbaro, qué bueno. Qué envidia, ¿eh? Qué envidia. Bueno, entonces, realmente hay que considerar todos esos elementos y China es el segundo país que más aporta a la OMS. Ok, Más de ¿cuál es? 40 mil. ¿Cómo? ¿Cuánto aporta? Perdón, ¿cuánto aporta? La décima parte que Estados Unidos. Ujú. Pero Estados Unidos ahora ha retirado todo su aporte, ¿no? Estados Unidos retiró los fondos. Estados Unidos era el país que más aportaba directamente con más de 400 millones de dólares por año, 500 si se considera distintos proyectos. China daba alrededor de 44 millones, o sea, era el segundo país. Ahora, ¿cuánto dan las ONGs, Mamela? ¿Cuánto da, por ejemplo, la ONG de Bill Gates? ¿Tenemos esos datos? Yo no lo sé con cifras exactas, perdón, Ujú, pero ujú. es considerable. Es Porque considerable. yo había leído por ahí el dato de que la ONG, digamos que las ONGs entran en esta misma bolsa, la de Bill Gates, con muchas otras, sumándolas ponían más en la OMS que los propios Estados Unidos. Y si vos me hablás, digamos, de 400 millones de dólares, me habías dicho de Estados Unidos, 400 o 500 millones de dólares, ¿no? 400 en ayudas directas y 100 más mediante subsidiarias, pero sí. Bueno, miren, a ver, la ONG de George Soros, solamente para un proyecto universitario, es decir, para maniatar universidades, en noviembre o diciembre del año pasado, es decir, hace muy pocos meses, no me acuerdo exactamente cuál de los dos, destinó 1.000 millones de dólares. O sea, 1.000 millones de dólares para un proyecto universitario para maniatar los contenidos de las universidades. Ahora, Estados Unidos pone en la Organización Mundial de la Salud entre 400 y 500 millones de dólares según tus fuentes, y según mis fuentes, las ONGs ponen mucho más que los Estados Unidos. O sea que tendríamos las ONGs arriba, después Estados Unidos, que ya no está más allí porque ha retirado su dinero, y después China. Con lo cual la OMS hoy responde a los intereses de las ONGs y a los intereses de China solamente, ¿no? Digo, Exacto, como esto es dices, muy el lobby. importante. A ver, Ujú. esto como para que se entienda a qué voy, porque muchas veces se tiran datos y la gente absorbe datos, pero no los procesa bien. Un número, digamos, no dice mucho. Yo quiero que se entienda algo, que hay que entender, a mi juicio, con estos datos. Que la OMS tiene una legitimidad técnica. La Organización Mundial de la Salud es una organización internacional de tipo técnico-científico. Si tiene una misión, esa misión está articulada por una serie de metas científicas. Si tiene una forma de proceder, esa forma de proceder está articulada por mecanismos propios de las ciencias, el método científico del cual hablábamos anteriormente. Si tiene, digamos, personajes que la integran, y que funcionan como sus recursos humanos, esos personajes están, digamos, coronados por un saber de tipo técnico-científico. Por eso es que nos llama la atención que el director de la OMS no sea un científico, sino un filósofo. O sea, no sea un médico, sino un doctor en filosofía, ¿no? ¿Por qué nos llama la atención todo esto? ¿Por qué nos llaman la atención las contribuciones? Más allá de que digamos, bueno, es una organización internacional, tiene que tener contribuciones para funcionar porque nada funciona sin dinero. Pero a lo que voy es que acá hay que empezar a poner en cuestión esa imagen ideológica que se nos ha vendido sobre la OMS. La imagen ideológica nos dice, es una organización técnico-científica. Mentira.
Desde el momento en Mm. que tenés intereses geopolíticos, desde el momento en que tenés casi una guerra de financiamiento entre China, Estados Unidos, ONGs, partidos, digo, países de Europa, digo, ya tenés un entramado de intereses de política internacional. O sea, esa pureza técnico-científica, olvídate. Tenés aparte un tipo que es doctor en filosofía, que tiene toda una militancia política atrás, hay toda una historia política atrás de él, de la cual estábamos hablando, y que viene a dirigir a esta organización que se supone que es técnico-científica. Otra vez, mentira, la Organización Mundial de la Salud es fundamentalmente una organización de tipo político que monopoliza el saber médico y los procedimientos médicos. Es decir, es la organización biopolítica más importante del mundo. Entonces, que ahora Estados Unidos saque su plata, digamos, lo que tenemos que entender como esto es como un control, es como el control pasa directamente a las manos por entero de China y de las ONGs que financian esto, ¿no? Que vos habías dicho, China está por debajo de Estados Unidos, pero Estados Unidos ya no está más, ¿no? Sí, y también hay que, otra nota que sacamos también en Pan Am Post que decía cómo los países más libres son los que mejor han afrontado esta crisis. Y en ese sentido yo creo que el rol de China es doblemente nefasto, porque también cuando hablamos de libertad muchas veces hacemos hincapié en la parte económica, pero también está la parte de la libertad de expresión. Cuando no hay Claro. acceso a la información, ahora justo estoy viendo unas banderas de Nicaragua y es el ejemplo más claro, no sé si estás al tanto, yo tengo artículos al respecto. En Nicaragua prohibieron que los hospitales privados puedan hacer exámenes de coronavirus. Mm. Le prohibieron a la Iglesia Católica hacer centros de salud y líneas telefónicas de atención, lo cual, perdón que me ría, es tragicómico porque Mm. esto hace que Nicaragua tenga el país con mayor letalidad porque el 23% de los pacientes han muerto, porque supuestamente solo había 13 contagiados, de los cuales 3 murieron. Pero en realidad Ah, se estima sí. que son que hasta junio serían más de 100.000 contagiados y el régimen solo reconoció hasta la semana pasada 13. Entonces, acorde más lo quieren tapar, más queda al descubierto que no es la realidad. Y en México, no sé si estás al tanto, pero en México sucede al revés. ¿No, supiste de la amenaza que tuvo el diario Reforma? No, contanos. El diario Reforma de México recibió una amenaza diciendo que el cartel de Sinaloa apoyaba en su totalidad a López Obrador y que iban a hacer volar el edificio del diario porque se atrevieron a sacar una nota contra AMLO porque su gestión del coronavirus pasó del no pasa nada a emergencia nacional. Y fue a tal extremo este cambio dentro de México que ahora hay familiares que denuncian que sus familiares entran con un cuadro y no les entregan los cuerpos e incluso han entregado cuerpos equivocados Sí. alegando que tienen coronavirus y como cuando alguien muere por coronavirus no pueden entregarte el cuerpo, no pueden ni siquiera despedirse, entonces él no sé si estás al tanto, pero decía que había que abrazarse más, o sea, era una cosa inaudita. Sí, exacto, eso sí, efectivamente. Entonces es orwelliano más que en otras naciones porque pasas de que la verdad es algo que se va reescribiendo día a día. Entonces yo saqué una nota ayer donde yo planteaba la pregunta, ¿por qué México tiene más muertos que China? Porque oficialmente México tiene más muertos que China. Entonces es por la doble mentira. Por un lado, las cifras que está ocultando China y por otro lado, lo mal que está manejando las cifras México. Tanto es así que hay muertos reportados por COVID sin tener COVID. Bueno, a ver, pero eso también tiene que ver con los parámetros de la OMS. Claro. Hasta donde yo había leído, a ver, no me acuerdo con precisión de centavo cómo estaba escrito, pero era algo más o menos así, como que la OMS indica, señala a los países que todos aquellos muertos, digamos, que sea, digamos, que no sea, por ejemplo, por accidente de tránsito, es por COVID. O sea, vos te moriste de algo y de alguna forma vas a integrar una lista de los muertos de COVID, ¿no?
Ujú. Eh, yo cuando, no es exactamente así como está escrito, ¿ok? Pasa que no me lo acuerdo de memoria, lo leí hace un par de días. Pero básicamente esa era la idea, ¿ok? Ante la duda, COVID, ¿no? Ante Ajá. la duda, se murió de coronavirus. Y capaz que el tipo, qué sé yo, tenía otra cosa. Y al mismo tiempo tenemos obviamente un ocultamiento sistemático de la información, como siempre ha sido, en China, y parece que ese ocultamiento también ha tenido, sin embargo, el visto bueno de la OMS. Digamos, ha tenido el visto bueno de la OMS todo lo que ha hecho China prácticamente hasta ahora, ¿no? Y vos has hablado de algo de eso también en tus artículos. Sí, de hecho, hay uno que recomiendo mucho y que de hecho ese ejemplo puede ser aplicado en otras naciones. Eh, un, em, una eminencia en inmunología fue citado en Italia, la única región de Italia que pudo reducir la mortalidad en un 90% y los contagios en un 80% fue porque ignoró a la OMS. Y Claro. dijeron algo muy en claro, y esto lo dije en dos medios del interior de Argentina, que les puede interesar mucho a quienes promueven el federalismo, que fue precisamente una región de Italia, el Véneto, donde está Venecia, que justamente promueven no una autonomía al estilo catalán, sino una descentralización. Porque si una Ujú. nación entera está a merced del gobierno central, lo que decía el inmunólogo es que quedan a merced de burócratas y no de expertos. Entonces, el Claro. único gobernador que consultó con expertos logró paliar la crisis. Ujú. Entonces, esto es súper importante porque toda Italia quedó a merced de Roma y Roma, como país miembro de la OMS, quedó a merced de esta organización supraestatal, paraestatal. Y en cambio, y si me permites, quiero dar este magnífico ejemplo, Taiwán Sí. y Hong Kong no son reconocidas como naciones independientes ni por la ONU ni por la OMS porque no son reconocidas por China. Porque no Y tienen poder de lobby. O sea, porque no eh, tienen poder. Por eso te digo, en el fondo, vos fijate, y perdón que te interrumpa, ya te paso de está nuevo bien. la palabra, pero vos fíjate cómo eso reafirma esta idea que yo quiero que a la gente le quede muy clara. La OMS es una organización política, no es una organización técnico-científica. Se reviste, se disfraza de técnico-científica porque su legitimidad está en función de eso. Pero a la hora de la verdad, vos tenés, por ejemplo, que no reconocen a Taiwán porque China no reconoce a Taiwán y porque la OMS depende financieramente en gran medida de China. Adelante. Sí, gracias. Y no solo financieramente, sino también de recursos, porque la capacidad de producción que tiene China es inaudito. Y Taiwán y Hong Kong, bueno, para los que no saben, nosotros ahora estamos en un brote de coronavirus, no es el coronavirus, es el segundo brote. En el 2003 ya hubo uno, el SARS, este es el Claro. SARS-2, y Hong Kong y Taiwán ya lo vivieron, ya lo superaron. Y de hecho, China tuvo un manejo muy similar. Hay un documental, si no lo vieron, de Epoch Times, que es un medio de disidentes chinos o bien Sí. de exiliados. Y ahí lo plantean, hay gente citada que estuvo en ese tiempo y estuvo ahora y dicen el manejo es el mismo, ocultar información. En China se persiguió médicos, hubo el doctor Li Wenliang, él tenía un blog de 1,5 mil millones de seguidores y desde diciembre venían advirtiendo que había contagio masivo. Estados Unidos, mediante Trump, el 31 de enero anunció que iba a cancelar los vuelos de y hacia Wuhan. Y la OMS dijo que no era necesario porque China no reportaba casos de contagio de persona a persona. Y en China ya se venía denunciando desde diciembre. Y en Exacto. cambio, Taiwán, que no está a merced de la OMS, dijo, no hay chance. Y perdón que haga Sí. este pequeño paralelo, modestia aparte, porque no le he visto ningún otro medio del habla hispana. Yo hice un paralelo que no he visto en otros lugares y me parece muy válido esto que decíamos del Made in China y la calidad. Hay fábricas en Italia que producen con el logo Made in Italia, pero en Sí. realidad los obreros son chinos y el capital es chino. Y había Sí. vuelos directos de Wuhan a Roma transportando miles de chinos, pero Italia no distingue el origen de los enfermos. Y otra cosa, este experto italiano que cité anteriormente, Sergio Romagnani se llama,
él decía que el 80% de los contagiados de COVID eran asintomáticos. Ujú. Entonces, imagínate cuántos miles de chinos entraron a Italia asintomáticos. Claro, claro, por eso explota esto tanto en Italia, en primer término, ¿no? Y ahora, ¿por qué Italia no quiere diferenciar el origen de los enfermos? ¿Para no estigmatizar, digamos, por una cuestión de corrección política? Es muy probable. Estados Unidos sí. Y eso es lo que decía de la importancia de la libertad de expresión. Muchas veces los países que más diagnosticados tienen no necesariamente significa que peor están, sino que más transparentes son. Tenemos países como Venezuela que sabemos del fracaso que tiene su sistema de salud y dicen haber hecho más, más de 255,000 pruebas cuando las demás naciones no llegaban ni a 20,000. Claro, Y en claro. cambio Chile, por ejemplo, que es el país más próspero de Sudamérica, si ves en gráficos, el promedio de Hispanoamérica ha hecho tantas pruebas y Chile ha hecho así. De hecho, Ujú. Chile, teniendo apenas 19 millones de habitantes, ha hecho el doble de pruebas que México, que tiene 128 millones más o menos. Y en cambio, le critican porque tiene más casos que Argentina, pero en realidad lo que ha hecho es más pruebas y el Exacto. índice de mortalidad es bajísimo. Entonces, realmente la libertad, tanto económica como discursiva, ha jugado un rol fundamental en esto. Y te hice ese comentario porque Estados Unidos sí distingue el origen étnico y sexual de los diagnosticados. Y eso es otra cosa que el feminismo no le va a gustar admitir. Pero Ujú. 7 de cada 10 víctimas fatales de COVID son varones. Mira, acá en España, para que te des una idea hasta dónde llega la ideología feminista, una funcionaria pública de alto rango del gobierno socialista, que en verdad es una coalición entre los socialistas y los populistas de izquierda de Unidas Podemos, dijo públicamente que a los hombres el COVID los ataca por razones biológicas, pero que a las mujeres las ataca por razones de género. Entonces, sí, es para morirse de la risa. Y vos fijate cómo el relato feminista ha intentado mantenerse constantemente en pie y no descender los peldaños que había subido en los últimos años, es decir, no ser desplazada de el foco de atención, entonces están desesperadas tratando de a ver cómo articulan esto, diciendo, bueno, hay más violencia contra la mujer porque ahora como la gente está encerrada, los hombres aprovechan más para pegarles más a las mujeres y ese tipo de cosas, ¿no? Mira, te cuento, cada vez tenemos más gente que se está conectando. No es algo que suele pasar, ¿eh? Generalmente los primeros 10, 15 minutos se conecta una cantidad de gente y esa gente se mantiene. Empezamos nosotros con 600 conectados, más o menos, y ahora tenemos cerca de 900, 854 tenemos en este momento. Así que Buenísimo. afortunadamente la gente se ve que se está interesando en esto que estás contando vos fundamentalmente porque mi rol acá es que vos cuentes sobre tus investigaciones que, ya te digo, me parecieron muy, muy buenas y aprovecho para que la gente también, digamos, para invitar a la gente a que te siga en tus redes sociales y pueda leer tus artículos que los escribís. Digo, son varios por semana, ¿no? O sea, estás hiperactiva. Yo quería, digamos, irnos un poquito hacia atrás. Mes de febrero, estamos hablando de la OMS y de sus vínculos con China y de cómo fue cómplice de China, incluso de una China que maniataba a sus propios médicos, que censuraba a sus científicos que querían alertar al mundo. Hay un dato que a mí me ha impactado bastante, ¿no? Hay una universidad de Estados Unidos, que es la Universidad de Southampton, que hizo un cálculo y según sus estimaciones, esta pandemia hubiera sido un 86% menos nociva, un 86% menos letal de no haber censurado el régimen chino a las personas que en su momento quisieron advertirle al mundo. ¿Por qué? Porque hubiera generado, digo, un espacio de tiempo mucho mayor para poder acondicionar al mundo para lo que se iba a venir. Entonces, en función de esta estimación que hacen científicos de esta universidad, un 86% por lo menos de la responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy obedece al totalitarismo del Partido Comunista Chino. Pero ese totalitarismo no puede, digamos,
no se da por sí solo. No opera en esto por sí solo, sino que opera con la bendición de la OMS, a tal punto que en febrero encontramos una serie de tweets de la OMS respaldando datos chinos. A ver si me contás un poco más de eso, así la gente también puede tener estos datos. Aprovecho que usas la palabra bendición para Ujú. hablar de un tema que no hemos mencionado y ya retomo lo tuyo. A mí me emociona de sobremanera informar a quienes no sepan que 3 de los cardenales más influyentes de la jerarquía eclesiástica católica, entre ellos uno que yo admiro de sobremanera, que es el cardenal Zen. Él Ujú. fue obispo emérito de Hong Kong, él fue prisionero político del Partido Comunista Chino. Él, bueno, no me quiero salir del tema, pero él te puede interesar, pero bueno, ellos escribieron un documento convocando a los firmantes, a los católicos y a toda persona de bien a firmar contra el totalitarismo de organismos supraestatales y con el término totalitarismo, y me pareció magnífico, precisamente por la persecución que ha habido a la libertad de culto, que es una de las tantas libertades. Yo lo considero un termómetro. Le hice una Claro, entrevista a Gabriel Zanotti del Instituto Acton al respecto, porque el justamente no filósofo. es exacto, no es casual que en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos estén la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de asamblea en una misma enmienda, porque tienen la misma jerarquía y las 3 han sido vulneradas en esta pandemia. Decía Claro, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, el que cambia seguridad por libertad no merece ninguna de las dos y perderá ambas. Y hoy lo sí, vemos. Entonces, sí. perdón, tenía que hacer ese paréntesis No, porque no, realmente perfecto, me perfecto. parece muy valeroso que en la jerarquía eclesiástica hay un pronunciamiento de este tipo. No olvidemos el rol de Juan Pablo II, el derrumbamiento del muro de Berlín Sí, y consigo de la Unión Soviética. sí. Tristemente, Bergoglio no ha estado a su No, altura, pero no, dentro del incluso algoritmo, vos fijate qué bárbaro, perdón que me sume a este paréntesis, sí, pero no, está digo, bien. Juan Pablo II fue una de las cabezas internacionales contra el comunismo, o sea, es uno de los responsables, ¿no? Ratzinger, Benedicto, emprendió una gran lucha contra el posmodernismo, en cierta forma, contra el relativismo moral, y fue lo mejor de la teología católica, digamos, de los últimos años, de los últimos siglos, quizás también. Um, y Francisco, no sé, es el papa del pueblo, dicen por ahí. Pero bueno, no vamos a Bueno, entrar mucho en eso también si me porque tampoco permites, quiero que la gente se ofenda. hago lo que dice, digo lo que dice el cardenal Zen, que me parece magnífico y muy misericordioso. Tal vez no estemos de acuerdo, pero el cardenal, yo tengo 2 artículos al respecto a la posición del cardenal Zen sobre el Papa Francisco. Él dice, él vivió un tiempo donde vio al comunismo como los perseguidos, el tiempo de las guerrillas en Argentina. Él no sabe lo que es el comunismo cuando está al mando. Y yo que viví en Argentina casi 15 años te lo afirmo. Cuando ese es el relato imperante, hasta que no aprendes lo contrario, eso es lo que crees. Yo lo creí hasta que me explicaron lo contrario, porque a mí me lo enseñaron así. Y eso es Claro. gracias a tu obra, la de Nicolás Márquez, es que mucha gente sale de la ignorancia. Pero hasta que no lo ves, crees Ujú, que ellos ujú, son la bondad. Y el cardenal ujú. Zen, por eso digo, es tan valiosa su obra. Retomando el tema de los tweets y la censura en China, no sé si estás al tanto, pero el laboratorio de Shanghai, Mm. ¿cómo sería? No quiero decir el término equivocado, pero ellos revelaron el genoma del coronavirus, de la COVID-19, Ujú. y el régimen comunista cerró el laboratorio. Mira, claro. Bueno, Entonces, lo ahora, tengo. Uh-huh. otra vez, a ver, ¿esto cuándo fue más o menos? Esto fue en enero. En enero. Bueno, y sin embargo, digo, tenemos a la OMS, para no irnos de ese foco, que me interesa la relación OMS-China, ¿no? Digo, tenemos a la OMS que en febrero estaba lanzando tweets en favor de la información que daba el régimen de Uh-huh. China. Sí. Estos tweets, ¿qué eran lo que, a ver si vos te acordás, ¿no? ¿Qué era lo que manifestaban? Sí, justamente ese fue el primer roce que tuvo Trump con la OMS, el tema que te digo que no había contagio de persona a persona. Sin embargo, Associated Press, que es uno de los medios de prensa más grandes del mundo,
demostró que el presidente chino el 7 de enero ya recibió un informe indicando que sí había contagio de persona a persona. Y yo lo incluí el tweet y no han bajado los tweets. Hay un tweet No. del 14 de enero donde confirman que el régimen comunista ha demostrado que no hay contagio de persona a persona. Y quizás lo viste o lo vieron en mi nota, si no los invito a ver. Tengo mi favorita, tiene en el título, dice falso, todo falso, porque no sé si se acuerdan, yo lo viví cuando vine aquí a mi área de reclusión. En marzo supuestamente China ya había ganado la guerra contra el coronavirus. No sé si estás al tanto, pero China tiene un departamento de propaganda, ese es el cargo del ministerio. Imprimió un libro traducido a 6 idiomas explicando cómo ganaron la guerra popular contra el coronavirus. En marzo. En marzo. A lo largo de marzo. Se te fue, ¿eh? Se te fue. En abril sale. ¿Estoy? ¿Hola? Sí, ahora estás. Hola, ¿me ves? Me parece que me voy Sí. a tener que mover. No, estás bien ahora, ¿eh? Estás bien. ¿O no? No, creo que se va, ¿eh? Si me muevo, se daña Sí, mucho la tranquila. imagen, porque tengo que ir a cargar. No. Movete tranquila, que lo que importa es que son los datos que estás contando. Ok, gracias. Entonces les decía que en abril, me parece que fue el 17, cayó un viernes, China reveló que había 50% más de víctimas fatales de las que había anunciado originalmente. Y sale en el medio de Radio y Televisión de Hong Kong, que es HKRT, indican que China mantuvo bajo las cifras, no había más contagios en Wuhan porque no había más exámenes disponibles. La forma en la que ocultaron más diagnósticos era que no había disponibles. Y este medio es muy importante, ya te digo, Radio y Televisión de Hong Kong, porque una reportera de ahí entrevistó a uno de los altos mandos de la OMS y le dijo, ¿por qué no han hecho caso a las cifras de Taiwán si Taiwán logró vencer la crisis? Y le dijo, disculpa, no te escucho. Y le dice, sí, que quisiera saber por qué no están tomando en consideración las cifras de Taiwán. Y dice, disculpa, voy a tener que colgar la llamada. Y cuelga. Ya, sí, ella le vuelve a llamar y le dice, sí, disculpa, quería que hablemos sobre Taiwán. Y él le dice, ya hablé de China. Sí. O sea, a ver, si vos querés cerrar el tema de esto de Taiwán, China, OMS, yo mientras vos estabas afuera le recomendaba a la gente buscar y ver por ellos mismos este video, que es impactante. Gracias. Bueno, aprovecho saludarte a vos, por si se corta, a quienes nos ven, y les invito a seguirme en Facebook. Tengo una fanpage que se llama Mamela con una sola L. Y en cuanto a lo que venimos hablando del tema científico y demostrable, ahí les voy a dar mucha información sobre una gran verdad que se oculta, que el feminismo persigue a las mujeres que no acatan su ideología. Y ahí van a encontrar a esta mujer que lo desmonta diariamente. Precisamente hoy con el caso que vemos en el COVID, que fue lo mismo en el brote del SARS y también del MERS, que son epidemias previas, donde los hombres han sido mayormente las víctimas. Y no sé si estás al tanto que es tanto por motivos genéticos como biológicos. La gestación protege a la mujer, o sea, haber tenido un embarazo pleno protege a la mujer del virus. Y los testículos son un lugar, un reservorio del virus. Entonces, o sea, digamos, se la han pasado diciendo que la sexualidad no tenía ningún rol constitutivo en la naturaleza humana, porque en definitiva no había naturaleza humana, sino que todo era o cultura o autoconstrucción, y ahora resulta que cuando los problemas realmente están a la vista de todos, empezamos a encontrar que incluso las diferencias sexuales expresan una diferencia en el contagio de este virus. Lo cual, digamos, es absurdo en términos de la ideología de género, ¿no? Y otra mentira de la OMS, que no se transmite por contagio sexual, no es verdad, porque como uno de los principales reservorios son los testículos, el líquido seminal transmite, y también las heces fecales, con lo cual han recomendado ciertas prácticas homosexuales
como no aptas. Ujú, ujú, ujú. Mira, yo tengo, a ver, tenemos 6 minutos. La gente pide otro vivo, no lo vamos a hacer a continuación, sino que lo vamos a hacer otro día, porque digo, esto da para mucho. Mañana yo tengo otro vivo con otra gente, pero ya vamos a coordinar para poder hacer otro más. Los últimos 5 minutos. A ver, 2 puntos, bien rápido. Tanzania, no sé si la gente del otro lado está al tanto que Tanzania envió una muestra de coronavirus, supuestamente, una prueba, un test, que le habían hecho a un animal y a una papaya, tengo entendido. Creo que era a una cabra y a una papaya, Una y que la papaya. OMS, claro, y que la OMS les dio que efectivamente había coronavirus ahí, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí, hoy más que nunca, quienes defendemos la libertad, los invito a ser conscientes que hoy luchamos más que nunca frente a un Estado cada vez más acaparador y tenemos un enemigo aún superior que son las organizaciones supraestatales. Entonces Exacto. realmente no nos estamos dando cuenta porque cómo se van de la mano la defensa de la vida, propiedad y libertad y hoy con un enemigo aún más grande. No puede ser que Ujú. no tengamos soberanía sobre nuestros cuerpos, tanto que hablan de mi cuerpo, mi decisión, y ahora no somos libres ni de estornudar. Sí. Entonces, aprovechemos este tiempo tan particular para informarnos en medios como este, en Ujú, medios que se atreven a decir lo que otros no. También seamos más ujú. críticos en el sentido de qué información conviene y cuál no, y ayudemos a quienes dedican sus vidas a informar, a transmitir esa información, porque de lo contrario estamos enchufados a un aparato idiotizador. Sí, sí. Último punto, pues nos quedan 4 minutos. Sí. Alemania. Hemos sabido de informes de inteligencia que se han hecho públicos, donde se empieza a hablar de un virus que no es natural, sino que ha sido fabricado en laboratorio, y se empieza a hablar de una demanda internacional. Digo, Alemania está empezando a hablar un poco sobre todo esto, y es interesante porque cuando Alemania se mete, la Unión Europea se mete, ¿no? O sea, Claro. quien lidera en la Unión Europea es Alemania. Entonces, tiene China en contra, no solamente a los Estados Unidos, sino también a Alemania. ¿Cuál es tu postura sobre esto? ¿Qué información tenés? Hay 3 minutos, nada más. Ok, Hay no es solo 4 minutos porque empezamos. Sí, adelante. Sí, no es solo Alemania, de hecho hay un informe, yo tengo una nota al respecto, busquen cables, Mamela, Pan Am Post, lo van a encontrar. En el 2018, la Embajada de Estados Unidos en Pekín mandó un informe de que estaban haciendo en China pruebas con los mismos murciélagos de la cueva que transmitió el SARS en el 2003 y que había riesgo de filtraciones. Ujú. Ahora, hasta el momento no se ha dicho que la propagación fue a propósito, sino que se cree que fue un accidente. Eh, Esa es una de las posibilidades y de hecho hubo una publicación de la doctora Shi, Ujú. SHI, en la revista Nature en este año, en febrero, donde ella misma dijo de la peligrosidad del contagio. Ahora, el documental de Epoch Times la presenta ella como la villana que hizo esto, pero desde la comunidad científica le presentan como una mártir que fue amordazada para no transmitir esta información. Yo no sé, eso sí no sé ni me atrevo a decir, pero es sospechoso porque nada pasa sin el aval del Partido Comunista Chino. Entonces ella era una Exacto. funcionaria. Lo que sí, si no, no podía ejercer su profesión. Entonces yo no sé si es víctima o victimaria. Lo cierto es que sí se estaba experimentando con el virus en Ujú. laboratorios con los mismos murciélagos que transmitieron el SARS. Ujú. Bueno, mira, los últimos 2 minutos, ¿sabes qué es lo más triste de esto? ¿Qué? Que yo supongo que por más, a ver, yo creo que las potencias ya tienen toda la información que nosotros no tenemos. Es decir, si el virus fue un virus de laboratorio, yo creo que esta gente, digo, esta gente de Estados Unidos, Alemania, ya lo saben perfectamente. Estarán viendo a ver cómo juegan con esa información, ¿no? Lo más triste de todo es que yo creo que China no va a terminar pagando realmente la cuenta. Mm. No, ya estamos viendo cómo las redes sociales censuran este tipo de videos, ya estamos viendo cómo los medios tienen miedo de hablar del virus chino, por ejemplo, cómo a Donald Trump lo reventaron cuando habló del virus chino. Entonces se está generando toda una censura mediática
para con las personas que hablamos en estos términos. Entonces, Ujú. lamentablemente, me parece que no sé si a largo plazo esto va a tener un final feliz en cuanto a hacerse justicia, ¿no? De cualquier forma, un último comentario porque queda un minuto. Yo por mi parte te mando un abrazo enorme, te agradezco mucho haber estado del otro lado, habernos ilustrado con tan buenos datos e invito a la gente a que te siga y que lea tus artículos. Desde la libertad de expresión, invito a que lo llamemos virus chino, pero yo creo que es un momento coyuntural que debemos aprovechar y llamarlo virus comunista incluso, porque fue el Exacto. Partido Comunista y son los mismos chinos, y yo tengo un artículo al respecto, los chinos fueron las primeras víctimas de su partido. Mm. Entonces eso también hay que resaltarlo. Yo también te agradezco por este espacio. Bienvenidos a leer mis columnas, bienvenidos a retroalimentarnos si hay información que sepan que vale la pena difundir. Mando un saludo a Basti, una amiga que me pidió, que es admiradora tuya y está ahí comentando. Y bienvenidos siempre a ser parte de esta causa que literalmente de la cual depende nuestra vida, propiedad y libertad tan en riesgo en este tiempo. Te mando un beso grande y gracias de verdad por todo lo que estás haciendo, por informarnos a todos. Y un Igual, saludo a todos los que han estado del otro lado y ya vamos a hacer una segunda parte, ¿eh? Para todos los que están pidiendo, lo vamos a dejar subido esto en Instagram, en YouTube seguramente en los próximos días también, así lo pueden volver a ver y lo ven más personas también. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Mamela, ¿eh? Saludos. hasta pronto. De nada, a vos.